Bienvenidos a todos a The Iron Strength Podcast. Sí. O sea, garantizar con ese sistema que progreses y sorteando los problemas de recuperación, de condición psicológica, de selección de ejercicios, de progresión de cargas o de repeticiones y de fatiga. Pero para mí ese es el sistema de progresión que sí que vale. O sea, mmm, vale, tengo un problema con los 100 kilos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo solucionamos. Y pasa mucho con... El otro día estuvimos hablando también, José Carlos y yo, de cuando te estancas en un sistema de progresiones, ¿qué hacer? Hay mucha gente que muere al palo, ¿no? Pues eso, aumento el volumen, a ver si, que es cuando pasan los problemas estos, llegó unas cargas que acojonan y hacen, bueno, a ver si haciendo un poco menos de intensidad y haciendo un poco más. No. Eh, Hostia, si tú estás estancado, sí que es verdad que puedes aumentar un poco la cantidad de trabajo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, soy muy partidario y a mí me gusta mucho decir, bueno, a mí me pasaba, ¿no? De ciertos kilos en peso muerto por, llámalo X de higiene postural y demás, y te cuesta mantener, vale, Sí. quiero tocar otros kilos, pero, vale, pues igual mi top set o la serie más pesada, me de ponerla de 4 a 6, la puse de 3 a 5. Parece una chorrada, pero ya he pasado de 6 a poder hacer 3 repeticiones. Es la mitad y además progreso hasta 5, que ya es como un rango súper bajo, o de 6 a 8 y de 3 a 5, y ya me permitió coger kilos en unos rangos en los que yo quizás estaba más cómodo con ese ejercicio, porque la fatiga postural no era tan grande, y luego lo pude transferir a un rango que a mí me interesaba, o al revés, Claro. al revés. Y, hostia, es que tirando pesado ya no puedo ni a la de 3. Vale, aumentar el rango de repeticiones en este ejercicio y luego ya progresivamente iremos trabajándolo. Yo, además, es una cosa que hice, por ejemplo, cuando yo me jodí los meniscos, me pasaba, ¿no? De decir, a repeticiones bajas tenía problemas de que no controlaba no tenía la sensación de que el glúteo me controlaba todos los elementos de sostén al bajar, tal, y fui progresando mucho en un rango de 12, 10, 14. Claro, cuando las series de 14 se me hacían hiper mega duras porque estaba manejando en la jaca 120 kilos para 14, o sea, que me moría, porque una serie era el puto Sí. infierno, dije, vale, ahora que estoy preparado, aunque sean 140 solo, subir solo 20 kilos, pero los meto a 7, a 5 o 7, que va a ser una broma al principio, pero es que estoy tan desadaptado a eso que va a ser un efecto novedad y voy a poder volver a progresar otra vez. Entonces, Claro. puedes cambiar los rangos. Sí. Al final es que es eso. Hay que ir jugando con todo lo que tenemos, no solo con series o RIR o lo que sea. Al final, con lo simple que puede ser unas repeticiones y carga, puedes jugar de mil formas. Que un rango de repeticiones más alto, más bajo. Al final hay Mm. mil formas que se piensa que la doble progresión es muy simple, que venga, pones de 6 a 10 y venga, cuando llegues a 10 subes de peso y bajas a 6. No tiene por qué ser así. O sea, puedes jugar, como tú has dicho, de estar haciendo de 14 a 16 y bajar a 5 o 7. Sí, o sea, yo de hecho es lo que has dicho tú de lo de 6 a 10 y cuando tal, es lo que hago hasta con competidores, ¿eh? O sea, Claro. además, Sí. tal cual te lo digo, usamos sistemas top set y back offset, de eso, pues igual Sí, 6 10 10 14 la segunda serie, y cuando tenemos problemas, o según qué mesociclos, esos rangos los movemos, pero no deja de ser una progresión doble lo que tú dices. O sea, que precisamente porque es simple, es súper fácil de seguir. Ojo, que yo me he encontrado mucha gente que no sabe seguir ese sistema, es decir, no le entienden, por eso quise hablar contigo de este tema, es decir, es que la gente no sabe sí. ni lo que es una progresión doble como para empezar con cuádruples, así de claro. Eh, hostia, pones repetición a repetición y kilo a kilo y que te pones fuerte, o sea, así de claro. Y encima, en el momento que te has estancado, como estás tocando tan pocas variables, puedes Sí. saber perfectamente qué es lo que te pasa. Si, de verdad, te lo digo, yo como deportista, cuando usaba sistemas de cuádruple progresión, había una semana en la que dejaba de progresar y decía, ¿ahora qué? No sé qué ha fallado, no puedo echar marcha atrás porque no sé qué es lo que me ha fallado. Normalmente pasa en los weak points, ¿no? En los puntos débiles. Sí. Y para mí siempre ha sido
el pectoral hasta este año, que cambié la manera. Además, un poco ahora iremos a eso si quieres. Y usaba eso, los volume landmarks, y me pasaba lo mismo, de decir, bueno, la primera semana nada, pero llegaba un momento que dejaba de progresar, y no era en la octava semana, no, era en la quinta o en la sexta. Dice, tío, ¿qué ha pasado aquí? O sea, sigo progresando en todos, en este no, y he tocado tantas cosas que ya no sé si es que me pasa de carga, si es que me pasa de intensidad porque encima estoy usando RIR, si es que igual este rango de repeticiones para este ejercicio no es el oportuno. En cambio, cuando tú tienes tan... O sea, yo controlo muy pocas cosas, ¿no? Yo me programo en el cuaderno, rango de repeticiones, carga, la intensidad la dejo siempre igual, que es al fallo, y un volumen. Cuando estas dos cosas, como las tengo fijas, veo que voy progresando y de repente tengo algún problema, toco un poco el volumen, es decir, bueno, voy a ver cuántas 6. Y por ejemplo, el pectoral, desbloqueé mi crecimiento así. Voy a ver qué es lo mínimo con lo que puedo mejorar. A partir de ahí veo, hostia, estoy mejorando. Vale, sin tocar esto, voy a ver qué es lo máximo que puedo tolerar. Y además vi que estábamos súper cerca, ¿sabes? Sí, Entonces dije, bueno, pues en esto me muevo. y a claro, partir de claro. ahí, ¿qué pasó? Que fue añadiendo repeticiones y añadiendo kilos y voilà, ahora ha pasado a ser uno de mis puntos fuertes, porque entre que lo he entrenado bien y lo he entrenado de forma muy obsesiva, pues... Sí, 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 al final es lo que dices. Si tienes que mirar 80 cosas que has cambiado, no sabes por dónde te puede venir el problema. Entonces, como has dicho tú, mantienes la intensidad, las repeticiones, entonces vas jugando con el volumen y puedes ir viendo el rango mínimo y el máximo. Entonces ya sabes que este es tu rango, entonces ya puedes empezar a cambiar los anteriores que hemos dicho, la intensidad o las repeticiones. Efectivamente, efectivamente. Y además, tener muy claros esos umbrales, que insisto, por mucho que te lo ponga un libro, eh, es que no tiene nada que ver, porque el puñetero libro no sabe lo duro que entrenas, no sabe la selección de ejercicios que estás haciendo, etcétera. Tener muy claro cuánto es tu mínimo y cuánto es tu máximo, ojo, aproximadamente, que nunca lo vas a ver claro, porque encima son dinámicos, pero te sirve mucho para saber cuánto es tu zona de progreso cómoda, cuánto es tu zona de progreso máxima, qué es lo mínimo que tienes que meter por grupo cuando te interesa bajar de uno para subir de otro, y sobre todo, tener muy claro cuánto vas a tener que utilizar cuando estés en déficit calórico para no liarla, porque mucha gente entrena igual, y sí, hay gente que dice, yo defino entrenando igual de volumen, no digo de metodología, Sí, sí, pero claro, porque entrenas como el culo. O sea, yo, si quiero meter el mismo volumen que cuando voy comido, vamos, o sea, es que peto a la tercera semana, es decir, no puedo más. Entonces, conocer ese umbral, lo que ha dicho Iker, además, una vez tienes el resto estable, es súper importante, pero no lo vas a poder conocer si cada semana estás cambiando el resto de cosas, porque como todos se afectan entre todas, es muy, es muy complicado. Y al final yo creo que una progresión doble es lo que más te ayuda a... Me centro en progresar en kilos y en repeticiones y a la vez soy crítico con la intensidad y técnica que estoy metiendo y ya después me preocupo del volumen, es decir, de esa triple. Pero era una cuádruple, tío, ¡buah! Eh, yo cada vez que lo he hecho, personalmente, la he cagado. La he cagado, tanto conmigo como con atletas. Han salido síntomas claros de que nos hemos pasado o de que nos hemos quedado cortos en algunos momentos. Eh, Hablo de que nos hemos pasado en volumen y en definición y hablo de que nos hemos quedado cortos en definición. Y no pasa nada por reconocerlo, que hoy en día además no, como que no se dicen los fallos, ¿no? Se dice solo lo sí. bonito. Yo tenía la suerte de preparar eso, gente al extremo, campeonatos del mundo y demás, y con 25 años que presenté la primera vez en un campeonato del mundo, pero ¿cómo no voy a fallar si tenía 25 años? Ya la primera vez que presentaba a alguien con la selección española y tal. Ya era lo más normal del mundo, ¿no? Claro. Y cada vez, a raíz de esa experiencia, que insisto, hay mucha gente que divulga sin esa experiencia de gente de verdad, con la que estás entrenando de verdad, es cuando corriges cosas, teniendo la ciencia de la mano, pero el empirismo de puesto en práctica con muchísima gente y pepina,
porque para entrenar gente no entrenada es que Sí, no hay cualquiera. que matarse tanto la cabeza. Pues para mí, después de 6 años entrenando con competidores y demás, la progresión doble y ser crítico en esas cosas que hemos hablado antes es la clave. Y de ahí puedes construir algo más complejo que, insisto, yo no uso. Sí, sí, al final es que al final la teoría está muy, muy bien, pero claro, si no la has puesto nunca en práctica no sabes las debilidades de ellas. Entonces se está viendo mucho a gente hablar sobre este estudio, el otro estudio, sí está muy bien saber de estudios, pero luego a la hora de verlo en la realidad, pues cambia mucho, porque los sujetos de ese estudio son aleatorios y no son el atleta que tú tienes. Entonces ahí cambia mil cosas y aparte en los estudios no está todo estandarizado, que al final en el día a día de una persona eso no es así. Y al final, como has dicho tú, que es una experiencia con atletas que ya tienen un nivel bastante considerado, pues es lo que te da al final el saber que está mejor que no, que un estudio al final. Sí, básicamente porque el gran problema de los estudios científicos es que se consideran sujetos entrenados a gente que lleva 2 años Eso, de entrenamiento. Porque el cuestionario es cuánto tiempo llevas entrenando. Y no es qué rendimiento tienes, ni nada de eso. Entonces, 2 años entrenando en este mundo es ir en pañales. O sea, entonces considero que al final, insisto, no reniego de la ciencia, yo estudio ciencias del sí, deporte sí, también, y consigo que te tiene que marcar el camino, pero que no nos podemos amparar en ella y tenemos que ser muy críticos con lo que estamos aplicando, tanto nosotros como entrenadores, como la gente de a pie, clientes, como atletas. Es decir, si esto me está sirviendo o no, y no porque lo haya dicho X divulgador que lo ha leído en X estudio. Entonces, vamos, para mí, yo creo que eso, que una progresión doble, que además espero que haya quedado claro un sí, poco sí. en qué se basa y demás, y ser crítico con el resto de cosas de si realmente me estoy recuperando bien y si realmente estoy dando todo lo que puedo a nivel de calidad de movimiento y a nivel de intensidad. Y olvídate del resto porque va a ser súper circunstancial y que puedes ir ajustando conforme vayas evolucionando. Y esa es la verdadera individualización. Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo con, o sea, al final es lo que has dicho. Hemos explicado, o sea, has explicado un poco en general cómo es esa doble progresión, que creo que la gente cuando hablas de doble progresión se piensa otras cosas, entonces para que se sepa un poco en general, porque al final lo simple puede ser mucho mejor que ir a complicar, como has dicho, que la cuádruple al final es ver mil cosas que al final que la mitad de ellas se te van de las manos porque no te da para controlar todo, entonces es mucho mejor controlar dos cosas bien que tener cuatro a medias. Sí. Además, ya sí que es para acabar esta parte y luego vamos con las preguntas, le voy a robar una frase a Joseca que dijo el otro día, que es verdad, dice, es que al final tener un cuerpo extraordinario no se basa en hacer cosas extraordinarias, se basa en hacer cosas sencillas extraordinariamente bien. Y eso es realmente lo que te da resultados. Porque una vez que ya tengas eso, puedes poner la guinda del pastel y además te darás cuenta de que tiene una repercusión ínfima y que es durante un breve periodo de tiempo, pero lo que te da ese físico permanente en el tiempo es hacer cosas sencillas extraordinariamente bien. Claro, claro, es que totalmente de acuerdo. Nada, pues si quieres respondemos a dos, tres preguntas y ¿Vale? luego te hago una pregunta más personal de competición y eso y ya terminamos con esto, que creo Vale, que hemos sí. explicado bastantes cosas ya. Sí, luego, si eso, si quiere la gente que hagamos una segunda partida más concreto de algo, Perfecto. de la doble progresión o lo que sea, le damos, ¿vale?